Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Esto es Excel en tus manos y el día de hoy vamos a ver la función anidada sí con atributo y además con atributo o. En un video anterior hemos visto la función anidada sí, pero hemos visto la función sí dentro de otra función sí. En la parte superior del video les estoy dejando una tarjeta para que lo puedan ver. Bien, vamos al grano. Primero vamos a ver qué es la función i. La función i es aquella en la cual se deben cumplir todas las condiciones que nosotros le indiquemos. Entonces, al aplicar esta función dentro de la función sí, vamos a mostrar un valor sí y solo sí cuando se cumplan todas las condiciones que indiquemos. Bien, vamos a verlo con dos ejemplos súper prácticos. El primer ejemplo dice, calcular la bonificación por carga familiar de 700 soles para aquellos trabajadores casados y que además tengan hijos. Quiere decir que le vamos a asignar una bonificación por carga familiar de 700 soles para aquellos trabajadores que primero sean casados y que además tengan uno a más hijos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a digitar igual sí e inmediatamente dentro de la prueba lógica voy a digitar la función i y le voy a pedir que esta celda sea igual a c, la cual hace referencia a aquellos trabajadores casados, y además le voy a pedir que esta celda adyacente sea mayor o igual a 1. Cerramos paréntesis y ahora, ¿qué va a pasar si se cumplen estas dos condiciones? Debemos asignarle la bonificación de 700 soles. ¿Y qué pasa si al menos una de ellas no se cumple? Debe decir 0. Quiere decir que no le corresponde la bonificación. Y le damos Enter. Bien, acá me dice que la bonificación por carga es igual a 0, ya que si bien es cierto que su estado civil es casado, como hijos no tiene registrado a ninguno, entonces no le corresponde. Esta fórmula la vamos a jalar hacia abajo y acá podemos ver que se asigna la bonificación solo para aquellos que cumplen las dos condiciones, casado con hijos y casado con hijos. Entonces ahora vamos a ver el segundo ejemplo, el cual dice lo siguiente. Se calificará como apto si el postulante tiene título de estudios universitarios y que además su edad es menor a 30. Entonces, para que se califique como apto, se deben cumplir estas dos condiciones. Que en la columna de estudios diga UNIP, que hace referencia a aquellos que tienen título universitario, y que en la columna de edad sea menor a 30 años. Entonces, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Digitamos igual sí. Y acá vamos a usar la función i. Y las condiciones que deben cumplirse son las siguientes. Que esta celda sea igual a UNIP, que hace referencia, repito, a aquellos que tienen título universitario. Y además debe cumplirse que esta celda debe ser menor a 30 años. Entonces ahora cierro paréntesis para finalizar la función i. Y ahora le voy a decir que si estas dos condiciones se cumplen, me debe arrojar como resultado apto, y si no se cumplen, simplemente un espacio vacío. O le podemos decir que nos arroje no apto, entre comillas, cierro paréntesis y enter. Esta fórmula la jalamos hacia abajo y acá ya podemos ver quiénes son aptos y no aptos según las condiciones que nos dice el enunciado. Universitario menor a 30 años, apto. 15 años, apto. Técnico, no califica. Técnico, no califica o no apto. Universitario pero mayor a 30 años, no apto. Universitario con 20 años, apto. Bien, ahora seguidamente vamos a ver la función anidada sí con atributo o. Y entonces, ¿qué es la función o para comenzar? La función o es aquella en la cual al menos una de las condiciones dadas debe cumplirse. Si tenemos dos condiciones, al menos una de ellas debe cumplirse. Si tenemos 3, 4, n condiciones, solo basta que una de ellas se cumpla para que el resultado sea verdadero. Entonces vamos a ver este caso con dos ejemplos súper prácticos de igual manera. El enunciado me dice lo siguiente: determinar la asignación familiar de 750 soles para todos los casados o para aquellos que tengan hijos. Entonces debemos asignarle la bonificación para aquellos que sean casados o para aquellos que tengan hijos. Es decir, si es casado y no tiene hijos, le corresponde. Si no es casado pero tiene hijos, de igual manera le corresponde. Pero si no es casado y además no tiene hijos, entonces no le corresponde. Entonces vamos a digitar aquí igual sí
Y para que se ejecute esta condición vamos a usar la función O. La primera condición es que esta celda sea igual a, entre comillas, C, o que esta celda sea mayor a 0. Cierro paréntesis, y ahora, en caso se cumpla al menos una de estas dos condiciones, el resultado debe ser igual al monto de la asignación familiar, que es 750 soles. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, el resultado debe ser igual a 0, ya que no le correspondería la asignación familiar. Entonces, esta fórmula la jalamos hacia la última celda y podemos corroborar que le asigna la bonificación o asignación familiar para aquellos que o bien son casados o bien tienen hijos, o incluso a ambos casos. Se le puede asignar para aquellos que son casados y que además tengan hijos. Por ejemplo, aquí tenemos este caso en el que este trabajador, además de ser casado, tiene hijos. Bueno, un hijo en este caso. Para que la función O sea verdadera, debe cumplirse al menos una de estas dos condiciones. Si se cumplen dos o más condiciones, de igual manera sigue siendo verdadero. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden determinar un adelanto de 200 soles para el personal de las categorías A o C. Entonces quiere decir que para poder asignarle un adelanto, estas celdas deben ser igual a o C. Entonces vamos a digitar igual sí, y para que se cumplan al menos una de las condiciones, usamos la función O. Y le decimos que esta celda debe ser igual a entre comillas, o esta celda debe ser igual a C. Cierro paréntesis para culminar la función O. ¿Y qué va a pasar si al menos una de estas dos funciones se cumple? Me debe arrojar como resultado el adelanto de 200 soles. Y si no se cumple ninguna, el valor que me debe arrojar es igual a 0. Cierro paréntesis y enter. Esta fórmula la jalamos hacia abajo y automáticamente me asigna el adelanto de 200 soles solamente para aquellos trabajadores que pertenecen a la categoría A o C. Como pueden ver, esta funcionalidad es súper sencilla, pero tenemos muchos más casos que lo vamos a ver más adelante, en la que podemos anidar funciones con promedio, con máximo, con mínimo. Entonces no se pierdan los siguientes videos y no olviden suscribirse, darle like y dejarme sus comentarios.